Hola amigos, bienvenidos a mi podcast, el CaroCast. Hoy vamos a platicar un poco de quién soy yo. Y estoy pensando si le pongo a este episodio "¿Y esa vieja quién es?". Pero bueno, vamos a ver. Lo primero que quiero explicar es para quienes estén viendo mi video. Estoy utilizando un filtro duotono y esto es una buena práctica de sustentabilidad para hacer que tus videos e imágenes pesen casi la mitad de lo que pesarían si fuera una imagen a color. Y esto lo estoy haciendo como una buena práctica de sustentabilidad porque sé que voy a empezar a subir mucho contenido y primero no quiero que sea difícil para mí manejar los archivos y segundo también hay que estar conscientes de lo mucho que pesan nuestros archivos digitales y que pues la mayoría de ellos viven en la nube, que sí es un lugar físico, no es una nube. Son servidores que pueden estar muy cerca de ustedes o muy lejos de ustedes, pero que son lugares que consumen muchísima agua y que están contaminando la tierra y pues los recursos de muchísimas comunidades de personas, tanto de personas como de animales, ¿no? Y en general pues está explotando a la tierra. Entonces esto pues por lo menos para mí es un recordatorio de que todos tenemos como una responsabilidad sobre nuestros archivos digitales, sobre que hay prácticas de sustentabilidad que deberíamos de tomar en cuenta. Pero bueno, tampoco me malentiendan, también hay que exigir a los gobiernos que regulen y que no permitan más la construcción de estos centros de datos que contaminan nuestras casas, ¿no? Y el planeta en general. Entonces, bueno, esta es la explicación. Voy a hablar un poco de mí. Bueno, no sé si han notado que últimamente el internet ya nada más está lleno como de puro contenido derivado de Reddit, por ejemplo. O tal vez solo es mi algoritmo. Pero a mí, o sea, como que la mayor parte del contenido que me sale es como, pues sí, güey, historias de Reddit, así de "Am I the asshole?" o de... sí, o sea, justo como historias anónimas del internet que otras personas pues cuentan en sus podcasts o que le piden a la audiencia como, ay, manda tus historias y nosotros los vamos a comentar y hacer chistes y reírnos y decimos lo que opinamos y así, ¿no? Lo cual, o sea, chido, ¿no? O sea, como que la neta, pues a mí me gusta ese contenido a veces también. Y pues fue porque me encanta el chisme. Pero la verdad es que, o sea, entiendo por qué también los creadores de contenido hacen esto y es porque pues es difícil contar tus propias historias, ¿no? A final de cuentas es lo que hace un artista también. Se vulnera y pues le muestra a los demás partes de uno mismo que no, pues que a veces son difíciles hasta para uno mismo aceptarlas y verlas, ¿no? Entonces, tener a alguien más viendo como tus historias de vida y como las cosas que te pasan y así, la neta no es fácil, pero creo que eso es lo que realmente trae como, pues cosas nutritivas, ¿no? Y cosas valiosas que vale la pena, pues sí, compartir y consumir. Entonces, yo, o sea, en mi podcast voy a hablar en su mayoría, pues de historias mías, de cosas que me han pasado y de, pues, las lecciones que he aprendido. Em, Porque genuinamente me di cuenta que, pues, o sea, por ahora he tomado como muchas decisiones poco usuales sí, ajá, me han pasado como muchas cosas extrañas, pero también porque yo las provoco de alguna forma. Y siento que aunque me incomoda luego contarlas o siento que no las conté bien o me da vergüenza muchas cosas, siento que también estoy haciendo como una especie de, o sea, como que estoy siendo muy envidiosa, pues, de no contarlas, porque creo que son historias que le podrían ayudar a alguien más que a lo mejor se encuentra en esa situación y puede aprender de mis errores, que han sido bastantes.
Muchos. Entonces, ajá, por favor tengan compasión y un poco de, tomen en cuenta lo difícil que es, pues sí, abrirse a abrir las historias de uno y sus opiniones y sus posturas políticas enfrente de la gente, porque también es muy fácil como para las personas que no lo hacen como criticar, ¿no? Pero pues sí, o sea, genuinamente pues es algo muy difícil de hacer y creo que llevo muchísimo tiempo evitándolo, pero siento que ya, pues que es momento, o sea, es momento, tengo que compartir muchas cosas, tengo muchas cosas que decir, muchas experiencias que, o sea, no sirven de nada si no las transmito, porque creo que genuinamente a alguien le podrían servir. Entonces, bueno, en muchas de estas historias que voy a contar, yo soy la heroína, a veces soy la villana, a veces soy las dos, a veces soy este personaje ingenuo eh, que hace todo mal, pero al final todo le sale bien. Y a veces no. La verdad, a veces también me he llevado como muchos chingadazos, pero creo que lo valioso es que he sido capaz de sacarle siempre como una valiosa lección al final, lo cual ha sido el abono para muchos de mis proyectos en el futuro, que creo que es prácticamente desde el proceso creativo, ¿no? O sea, como intentarlo, equivocarte frente de todos y luego, no sé, como reflexionar y luego volverlo a intentar. Em, entonces, bueno, me llamo Carolina, Carolina Romo, pero mis amigos me dicen Caro. Y estudié diseño y comunicación visual en la UNAM. Yo soy de Ciudad de México y trabajo ahora como design lead o lead designer. Siempre me confundo esto porque en realidad puedes decir ambas cosas, que significa líder de diseño, pero está como muy enfocado hacia el ámbito web. Y hoy en día trabajo en el área web de una de las ONGs ambientalistas internacionales más grande del mundo. Y pues nada, estoy contenta. Pero no solo eso, también soy artista, porque me especialicé en ilustración. Ahorita no sé cómo esté el plan de estudios, pero en ese entonces pues había especialidades y pues la verdad es que yo siempre quise ser artista. De hecho, si hubiera yo estudiado lo que yo quería estudiar, hubiera estudiado música, pero sentí en su momento que no tuve como la aproximación adecuada para la música como para hacer una carrera de eso. Y luego también obviamente tuve los clásicos miedos de pues no poder mantenerme a mí misma y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces decidí estudiar diseño porque sentí que ahí pues podía como que explorar mi lado creativo y artístico, pero a la vez también como tener herramientas que me permitieran pues mantenerme a mí misma, ¿no? Y subsistir, que pues era muy importante para mí porque soy una persona que porque soy muy independiente y eso fue algo que siempre tuve bien claro que yo quería, o sea, que yo no quería depender pues, de nadie. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Pues nada, me especialicé en ilustración y me gustó mucho estudiar en la UNAM porque es, aparte de, pues, la ideología, es que no, realmente la ideología es algo muy valiosa de esa escuela, pues el hecho de que sea una universidad pública y de que hay mucha diversidad y que pues, realmente expandes mucho tus horizontes de conocer a pues, la cantidad de personas que estudian ahí. Pero aparte también, o sea, tenía, o no sé si todavía, o sea, supongo que sí, o sea, pues obviamente como tiene esta perspectiva súper humanista hacia las humanidades, pues, como que, o sea, pues lo que aprendimos no era como para servir al mercado directamente, o sea, realmente no era como que nos enseñaran marketing, mercadotecnia, publicidad y así, lo cual también tuvo repercusiones, obviamente, pero a lo que voy es que más bien pues es una escuela muy tradicional, o sea que viene muy académica, en el que te van a enseñar técnica, teoría y como las bases pues, reales
pues sí, o sea, tanto para diseñar como también o sea, porque por ejemplo en la especialización de ilustración había muchos maestros que también daban clases en artes visuales, ¿no? Entonces había posibilidad de entrar a los talleres y de, pues, aprender técnicas de grabado, este, ajá, o sea, pues dibujo también, pues teníamos los mismos maestros, entonces realmente, o sea, en ese sentido creo que me gustó muchísimo y fui muy feliz de haber tomado esa decisión. Antes de eso, pues, no sé, yo considero, pues sí, que seguramente mi familia es como considerada clase media alta o alta. Este, Desde chica fui a un colegio bicultural que estaba muy influenciado por la cultura alemana. Y eso, la verdad es que fue algo muy positivo y muy negativo a la vez. Me dio muchísimas herramientas que hasta la fecha creo que son muy valiosas. Eh, pues porque me dio mucho la oportunidad de desarrollar un pensamiento crítico, muchísima disciplina y como rigidez y perfeccionismo. Lo cual, o sea, pues obviamente tiene sus cosas malas, pero, pero la verdad es que me ha ayudado mucho a poder como construir una carrera y una vida sólida y que se mantenga, ¿no? Que yo creo que eso no era innato en mí. Entonces, o sea, realmente pues sí agradezco como esa oportunidad de haber estudiado ahí. Pero genuinamente sí debo decir que pues de alguna forma sí mató mi espíritu creativo como una niña, que la verdad es que mi infancia yo sentí que no era un espacio seguro en el que yo me podía expresar. También pues el entorno social era un entorno súper extremadamente clasista, extremadamente intolerante a la diferencia, eh, pues o sea, un ambiente en el que se sentía la discriminación fuerte. También, pues yo diría que fue una especie de colonialismo, o sea, antes de que realmente tuvieran conciencia mis papás y yo de lo que eso significaba. Pero, pero bueno, si piensas en que pues es una escuela bicultural, ¿no? O sea, que pues tú vives en México y todos tus maestros son alemanes blancos. Y entonces llegan y te cuentan la historia como ellos la ven, y aparte de eso también pues vienen y te dicen esto está bien, esto está mal, estos deberían de ser tus costumbres, bla bla bla, ¿no? Alienándote un poco, porque obviamente, o sea, yo no había la conciencia que güey sigue sin haber realmente ahorita, o sea, más o menos sí, ¿no? Pero pues no era una educación que tomara en cuenta como de, oigan, estos niños vienen de otra cultura y también tienen como que otra idiosincrasia que también merece ser festejada y reconocida, ¿no? Entonces, pues realmente, o sea, para mí yo sí genuinamente lo sentí como un entorno en el que para mí fue muy opresivo, muy agresivo, y que en el que, pues sí, o sea, realmente hay muchas cosas que recuerdo que hasta la fecha digo como, fuck. O sea, realmente al ser una escuela como también sumamente rígida y científica, a pesar de que sí había como algunas como actividades culturales y todo, siento que para mí fue muy difícil conectar como con mi lado creativo como hasta la universidad, y que realmente nunca me sentí como con mucha confianza en dibujar o pintar o hacer música. También porque los maestros eran súper estrictos y como súper críticos y sí, o sea, yo recuerdo pues así, güey, que se reían de mí la maestra de arte que porque no le había entendido a la perspectiva y cosas así, ¿saben? Entonces, en fin, como que esa ha sido una de las experiencias como más, pues bastante contrastante, que me marcó de por vida, ¿no? Y que también habla, yo creo que de una generación y de un contexto social muy específico, pero pues que sigue existiendo en México, ¿no? O sea, yo creo que en los 90s, por la globalización, pues era obvio que mis papás pensaran que lo mejor era pues que yo estuviera como lo más preparada posible para que no solo hablara inglés, sino que hablara un tercer idioma y todo eso, ¿no?
Pero pues, güey, estos sistemas educativos, o sea, obviamente también se utilizan como un método de segregación y, o sea, no sé, si después hacemos un análisis más como profundo, que sí lo quiero hacer, en otro video, obviamente, pero pues sí podemos ver cómo, pues sí, o sea, cómo sigue habiendo un sistema de, o sea, de clases, o sea, súper marcado, por lo menos en México, ¿no? Em, ajá, y cómo a las clases, pues sí, como poderosas, se les dan ciertas herramientas, cierto estatus, cierto acceso a cosas que, pues, que a los demás no, ¿no? ¿Y por qué será, no? Porque racismo. En fin, entonces, eso, o sea, eso realmente, pues, fue, o sea, yo creo que eso es algo que me definió de una forma en la que realmente cambió mi vida y mi identidad para siempre, porque no fueron pocos años, porque estudié ahí desde que tenía 4 años y salí a los 19. Entonces, em, pues pues sí, algo en lo que yo estuve inmersa desde que era muy chica, y fue realmente hasta después de la universidad que pude realmente entender mi verdadero contexto, ¿no? Em, Cosa que yo quería saber, porque yo sentía que estaba dentro de un medio muy artificial y yo muy sobreprotegida también, y pues yo siempre he tenido como este deseo de saber cuál es la verdad, o sea, de encontrar como la autenticidad, y yo veía que, pues que no, que estábamos inmersos en un mundo en el que ni siquiera las personas, o sea, ni siquiera la amistad eran realmente amistades, en el que todo el mundo era muy hipócrita, en el que los papás de todos eran ratas. No es cierto, no es cierto. Pero bueno, o sea, tal vez de que, este, pues sí, o sea, en fin, muchas cosas bastante cuestionables, ¿no? Que a la fecha digo, ya, con razón, no, pues sí. Pero de niño es muy difícil ver. Entonces, bueno, cuando yo estaba en la universidad, la verdad es que en mi primer año me di cuenta que yo era muy mala, porque nunca, o sea, no había tenido, primero pues ya me daba miedo dibujar porque mi maestra me criticaba, y realmente no, o sea, no tenía nada de contexto de historia del arte, no había llevado como dibujo técnico, o sea, ninguna de esas clases que normalmente, pues que sí son parte como del sistema educativo mexicano a veces, ¿no? Porque hay unas escuelas, bueno, que yo sé que son un poco más, están más inclinadas hacia las artes, pero bueno, ese no era mi caso. Entonces, me costó muchísimo trabajo. Y recuerdo mucho algo que voy a contar ahorita, que es que una maestra nos hizo un test como para ver si éramos, o sea, para ver como la predominancia de nuestros hemisferios, porque pues no sé si saben que según esto, que creo que ya que ni siquiera es como 100% cierto esto, pero bueno, que se supone que el hemisferio derecho del cerebro está relacionado con el lado creativo y el izquierdo con el lado racional, ¿no? Y entonces, pues sí, supuestamente como que no todos tenemos como los dos igualmente desarrollados, y depende cuál usamos para interpretar las cosas. Sí, o sea, como que es como si usas 50-50, pues eres una persona que está equilibrada dentro, que puede ser creativa, pero a la vez también es racional, ¿no? O si eres una persona que eres así completamente hemisferio derecho, pues eres una persona increíblemente creativa, pero a lo mejor te cuesta mucho trabajo anclarlo a la realidad, o cumplir con deadlines, o ser una persona organizada, o así, ¿no? Entonces, pues nos hicieron como una especie de test, obviamente cero científico. Güey, y yo fui la única del salón que salió 100% hemisferio izquierdo. Entonces, o sea, a mí eso medio me traumó, porque de por sí yo ya tenía muchas dudas de mí misma, y luego me di cuenta que es como de, güey, hasta este test pitero dice que no soy creativa, güey, o sea, yo no pertenezco a este lugar, güey, o sea, yo soy una persona extremadamente rígida, cuadrada, ordenada,
Y pues, güey, este no es un mundo para esa gente, güey. Este es un mundo de gente creativa, güey, inspirada, que, o sea, pues muchos de mis compañeros innatamente, pues tenían talento, o sea, innatamente sabían dibujar, güey, ya sabía, o sea, tenían como cierta noción. Había varios que ya hasta tenían como un estilo, o sea, como ya saben, pues es que hay gente que lo trae, o sea, hay gente que lo trae, que ya tiene un estilo, que ya, o sea, que ya desarrolló como ciertas skills porque desde niños era algo que hacían y que no dejaron de hacer y, ¿saben? Entonces, o sea, pues güey, yo sentía así de todo el mundo tiene una pinche ventajísima. Y yo así de que no puedo hacer un círculo, güey, y reprobé geometría, o sea, como, pues no sé, realmente sentía que no podía hacer nada. Y ahora aparte me daban un test en el que me decían que no era creativa, y la maestra todavía me dijo, ¿y si eres muy ordenada? Y yo, pues sí, pero es, güey, yo toda triste, así de que, pues sí estoy ordenada. Em, pero bueno, o sea, la verdad es que, o sea, con esto me quedo yo que, o sea, yo soy la prueba de que todo se puede aprender, de que todo se puede aprender. Yo creo que, o sea, no voy a decir que no, yo creo que siempre fui creativa, pero realmente no tenía las skills ni la técnica suficiente para poderme expresar, y para mí fue muy frustrante y lo sigue siendo un poco como yo imaginar algo y luego pues que sale otra cosa, ¿no? Pero bueno, cada vez he estado trabajando como más en eso. em, para, pues justo, güey, dejar las cosas ser lo que son, ¿no? Y hubo muchas clases que también me impactaron en ese sentido de, pues, güey, de cuando empiezas haciendo como un boceto y, este, o sea, cuando haces un boceto, pero no, y haces digamos que haces el boceto sobre ya tu lienzo, y luego pues empiezas a pintar, y pues güey, obviamente vas a perder el boceto, porque el boceto solo era como una idea, pero a veces yo me enamoraba tanto del boceto que decía, güey, es que no, o sea, como que ya después pintaba y yo decía, güey, es que el boceto estaba mucho más chido, güey. Pero pues mi maestro en ese entonces como que me decía justo como de, güey, es que, o sea, literal, pues no, güey, te tienes que desprender del boceto. Y al final como que el boceto es una cosa y la pintura va a ser otra. O sea, necesitas aceptar esa realidad, ¿no? A menos de que ya seas así bien pinche piqui. Por ejemplo, en las acuarelas se me hace que es un poquito más fácil, dependiendo también de tu nivel de rigidez y así, de que hagas un boceto y lo calques, ¿no? O lo que hacen los hiperrealistas también. Pero bueno, me estoy como súper yendo de el tema. Pero lo único que quiero decir es pues que yo aprendí. Yo aprendí a dibujar, aprendí a pintar, aprendí todas las técnicas y también aprendí a abrir la mente, o sea, aprendí a entender de qué se trataba ser un artista. Y eso no solo lo aprendí en la universidad, lo aprendí gracias a mis amigos, lo aprendí ya después. Pero bueno, no me voy a adelantar. En fin, después ya que después de esto estudié un semestre, me fui de intercambio, estudié un semestre en Alemania, en una ciudad que ni siquiera los alemanes saben dónde está ni qué es, pero ellos le llaman el corazón de Alemania. Y la verdad es que estuvo bien chido. O sea, fue una experiencia muy importante en mi vida porque fue la primera vez que viví sola relativamente, aunque tenía como 6 roomies. Y que también, a pesar de que ya tenía como esta experiencia multicultural en mi escuela, pues que pude también como pues enfrentarme a otras culturas realmente, a otras religiones, a otras costumbres, y pues a tratar de comunicarse pues en inglés y en alemán, ¿no? Sí, pues, o sea, simplemente y fue una experiencia realmente, y que viajé también con unos amigos, y fue algo muy, muy breve, fueron 6 meses, pero creo que también fue algo como pues, que me marcó mucho y me dio también otra perspectiva. También porque lo que estuvo bien chido es que pude hacer como un intercambio a una escuela de artes, no de diseño gráfico, lo cual también hubiera estado interesante porque el diseño gráfico alemán a mí se me hace así de que wow. Pero bueno, se me hizo bien interesante cómo son las escuelas de arte en Europa y tal vez puedo hacer también un video al respecto sobre cómo fue el contraste como con mi escuela, con la UNAM y con una escuela europea, porque al final, o sea, yo 100% me quedo con la UNAM.
pero bueno, tiene que ver con muchas cosas que después aprendí a, a valorar, ¿no? Porque platicándolo con unos de mis amigos les decía que yo tenía una clase en Alemania que se llamaba Cosas Chiquitas. Y la clase de cosas chiquitas se trataba de dibujar cosas chiquitas, güey. Y ya esa era la puta clase. Y yo así de que... pero bueno, después en otro video les voy a explicar de qué se trata dibujar cosas chiquitas. Entonces, cuando regresé a México después de la universidad, que me urgía, porque la verdad es que, o sea, a mí me encanta México, me gustaba mucho vivir ahí, me encanta mi gente, me encantaba, en ese momento me sentía como que, pues güey, como que México era mi lugar y no, o sea, no me sentía tan a gusto en Alemania, aunque la verdad es que hice muchísimos amigos y todo el mundo fue chido conmigo. Me regresé a México y terminé la universidad escribiendo un libro, o sea, como que eso fue tipo como me titulé, fue escribiendo un libro, bueno, o sea, escribiendo e ilustrando un libro infantil que se llama Sucio Escarabajo. Si quisieran lo podrían comprar en Amazon, pero la neta no quiero que le den dinero a Jeffrey Bezos. Porque aparte me han comprado varios libros y no sé, no me depositan el dinero, entonces no sé dónde se está quedando ese dinero. Entonces, no sé, cuando encuentre una forma, voy a hacer un video de esto también, sobre Sucio Escarabajo, y les voy a explicar, les voy a contar mis aprendizajes sobre ese libro porque fue un proceso bien hermoso, de que duró muchísimos años, no solo hacerlo, sino después venderlo y imprimirlo y tratar de colocarlo y de hacer el marketing y así, o sea, no sé, creo que me dejó muchísimos aprendizajes que creo que podrían ser útiles. Y pues bueno, lo pueden comprar en Amazon si quieren. No sé, estoy pensando en qué otras formas. Sí, no sé, o sea, hasta ahora... sí, en el video les voy a explicar. Entonces, bueno, después de esto, tuve muchos trabajos, tengo más de 10 años, creo, ya de experiencia laboral. Y pues, o sea, la verdad es que yo también, o sea, mientras estudiaba, pues agarraba freelances y cosas así. Con mis amigos pintábamos murales, no sé, como que tratábamos de hacer cosas también en nuestro tiempo libre, porque la verdad es que nos apasionaba mucho y nos gustaba mucho la ilustración y pintar y armar eventos culturales, participar en convocatorias, en exposiciones, o sea, realmente pues era algo que nos gustaba mucho. Entonces, bueno, pues eso eventualmente también nos abrió puertas, pero bueno, también cuando yo salí de la universidad, para mí, pues, como les dije, para mí era súper importante, o sea, como poderme independizar como lo más pronto posible. Entonces, empecé trabajando, bueno, en la industria de la animación, luego trabajé en un medio deportivo, eso no lo puse en mi lista, pero después de eso trabajé en un medio deportivo haciendo ilustraciones. Después trabajé como en una marca de ropa haciendo las ilustraciones de las pues de las playeras. No duré mucho tiempo en ese trabajo y creo que también le voy a hacer un video. Porque aparte en ese trabajo salí en un reality show. Después tuve varios años trabajando en agencias de publicidad hasta que empecé como que a meterme, pues por coincidencias del destino y porque realmente pues son los trabajos en los que más puedes realmente crecer profesionalmente. Me fui orientando un poco más al e-commerce, como al diseño de experiencia de usuario y al diseño de interfaz. Entonces, pues en diferentes variantes. Después puedo hacer también un video de eso. O sea, explicando tal vez un poco más pues sí, de cuál es mi experiencia con eso, ¿no? Porque está un poco raro. O sea, güey, a ver, yo soy ilustradora y luego trabajé haciendo playeras y luego de la nada ya trabajaba en el diseño web o sea, las agencias de publicidad en las que trabajé fueron un poco como el puente, ¿no? En estas agencias también llegué a hacer como pues diseñar campañas enteras y key visuals como para ciertos productos, ¿no?
Sí, cuando trabajaba en el estudio de animación, pues hacía así de que fondos animados, personajes. O sea, la neta era un trabajo muy chido en el que conocí, eh, pues conocí a muchos de mis mejores amigos o de gente que realmente quiero mucho. Me encantaba ese lugar. Em, y en las agencias aprendí muchísimo también. Entonces sí, después pues ya de mis últimas experiencias como pues más haciendo UX y UI más o menos, y ya como que me volví manager de un equipo chiquito, como de 3 o 4 personas. Era algo que yo quería mucho. La verdad es que, como que yo siempre he querido como ser maestra, pero nada más no he tenido como la oportunidad, por lo menos de hacerlo como a través de una institución. Sí he dado como talleres y clases de dibujo tanto a niños como a adultos y es algo que me nutre mucho. La verdad es que al haber yo aprendido y haber tenido tan buenos maestros, la verdad, o sea, no, como que a pesar de que muchos eran violentos, no, o sea, puta, es que es un tema complejo, o sea, obviamente todos hay sombras y luces, ¿no? Y la verdad es que, o sea, dentro de mi camino, o sea, me he encontrado con muy malos maestros y con maestros de contraste, así les llaman, los maestros que te enseñan qué no hacer y en quién no convertirte. Entonces, muchos de esos maestros también tuve, pero la verdad es que también tuve maestros muy admirables, ¿no? O sea, con sus cosas horribles, sí, con sus humanidades, con sus partes humanas, unos más que otros, pero genuinamente, pues a mí esa gente siempre me inspiró pues yo también poder hacer lo mismo, ¿no? Y a la vez también, por eso es que tengo muchas ganas, y lo he hecho también en varias ocasiones, como pues de dar, como de, no solo dar clases, sino que también he dado conferencias, pero simplemente porque yo quiero, o sea, como de que, güey, hoy voy a hablar de esto y quien quiera venir, que venga, güey. Y la verdad es que es muy chido, güey, es muy satisfactorio poder como transmitir, eh, pues, mi visión y como mi experiencia, o sea, desde donde yo la viví, ¿no? Em, entonces, bueno, no, ya no me acuerdo por qué estoy hablando de esto. Ay, me super perdí, perdón. Bueno, voy a continuar, tratar de continuar, aunque no me acuerdo bien por qué estaba hablando de eso, pero bueno, claro, ya me acordé. Que como yo quería ser maestra, o sea, realmente me gusta también como esta idea de, pues, de poder ser como es que no, o sea, no es como jefe, pero es como, pues sí, güey, como el manager o la persona que está a cargo de otras personas, porque, o sea, creo que lo que más me gusta como de poder tener esa posición es que puedo ver, o sea, que veo en la gente, o sea, muchísimo potencial y puedo ver como, güey, es que este chavo es buenísimo en esto. Y como que si tan solo como que pasara más tiempo ejercitando eso, o sea, sería así un pinche crack, ¿no? O es como de, güey, este güey es un especialista cabrón en esto, güey, pero el pedo es que la industria cada vez va a necesitar menos personas como él, güey. Entonces, ¿cómo hacemos para que su perfil esté como un poco más redondo? O sea, y pueda como que tener otras habilidades, para que siga siendo, o sea, competitivo, o sea, que no se quede como sin un ingreso, pero a la vez que también que expanda un poco su visión y que no siga siendo como lo mismo de siempre, ¿no? O qué pasa con esta chica que le encanta, como que es súper creativa, pero le cuesta muchísimo trabajo seguir como los lineamientos de la marca, ¿no? Lo cual es de hueva, güey. O sea, 100% lo entiendo y después un tiempo te súper fastidias, güey, porque te sabes los lineamientos de marca de pe a pa, pero nunca puedes como proponer nada nuevo, ¿no? Y pues o sea, y te quieres salir tantito y es como de que, el logo no puede ir en ese color y no puede ir en esa esquina y bla, bla, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué pasa con esas personas? Bueno, pues les buscas como, o sea, como proyectos un poco más creativos en los que puedan explotar como esas cosas que ellos tienen dentro de ellos mismos y ellos mismos no las ven. O sea, es muy difícil a veces. Y entonces a mí me gusta ser ese espejo y digo como, sí, yo quiero ser responsable de esta gente, yo quiero que esta gente crezca y como apoyarlos, o sea, en la forma en la que yo pueda. Y por eso siempre quise ser maestra, porque yo decía, güey, es que aunque me gusta mucho dar mis cursos y talleres,
no me gusta no poder ver como el desarrollo y el impacto, ¿no? O sea, imagínate, o sea, tener una clase de 30 universitarios y ver lo que son, o sea, de quiénes son, en lo que son capaces de convertirse esas personas, o sea, nada más teniendo a una persona que vea algo en ellos, ¿saben? Entonces, pues nada, a mí eso la verdad es que me hacía mucha ilusión, pero el problema es que pues dentro de los entornos corporativos capitalistas, eh, pues de alguna forma, pues, o sea, yo pues sí intentaba tener esa visión, ¿no? O sea, como mucho más, pues como educativa y de alguna forma de apoyo y todo, pero pues por cómo funcionan las agencias de publicidad y el entorno corporativo, etcétera, es un poco insostenible porque de alguna forma tú como jefe te vuelves también como el que, el que tiene que proteger los intereses de la empresa, ¿no? Y entonces, y sobre todo cuando es una agencia y tienes unos así, pinches clientes así desquiciadísimos, eh, pues como que estás medio que entre la espada y la pared, ¿no? Entonces eso fue algo que pues a mí me hizo sentir pues muy triste porque era como yo no quiero reforzar la violencia, o sea, o sea, yo no, pues sí, güey, no porque a mí me estén tratando con violencia, significa que yo tengo que replicar la violencia con los chavos que están debajo de mí, ¿no? O sea, bueno, debajo, que sí, pues sí, dentro de esa estructura jerárquica, pues de alguna forma sí, ¿no? Y entonces, pues pasa, o sea, fue durante el COVID y era como de, güey, a este dude se le acaba de morir su abuela, güey, y, o sea, sí sucedió y sí es algo que te afecta. Y entonces a mí no me parece correcto que yo le esté texteando así de que, pero sí terminaste los artes, pero ¿cuándo me vas a mandar los banners? O sea, es como, güey, pero obviamente no es como que, o sea, no se detiene, no existe, como no está bien planteado el sistema como para que haya suficiente este, capacidad, o sea, o apoyo de otras áreas para que eso no suceda. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues que yo siempre me quedaba como, pues era mi responsabilidad que las cosas se entregaran, mis recursos estaban pues no al 100. Ay, güey, suena bien feo mis recursos, ¿verdad? Pero bueno, digamos que pues sí, por eso es que recursos humanos y sí, esta plática la tuve ayer con un amigo, pero bueno, el punto no es ese, el punto es este que, que está, o sea, pues sí, no está chido, no está chido como que tratar de, o sea, pues es imposible, es incompatible, o sea, simplemente la cultura empresarial, corporativa, capitalista, tiene la eficiencia y el profit, el, la ganancia siempre va a ser como la prioridad, ¿no? Y entonces dentro de eso cualquier necesidad humana no va a ser importante. Y ahí fue cuando dije, no, ni madres, o sea, yo no quiero seguir haciendo esto. O sea, pues si yo lo que quiero es que la gente crezca y que apoyarla y que cumplan las cosas que quieren y que se desarrollen humanamente, o sea, pues aquí no lo voy a lograr, ¿no? También a lo mejor ingenuamente pensé que sí se podía. Quién sabe, necesitaba la experiencia. Entonces, o sea, ese es uno de los grandes wins y aprendizajes, o sea, de mi trabajo actual, creo, que obviamente como es una organización sin fines de lucro y la idea pues es, o sea, pues es una red de activistas y la idea es apoyarnos a todos y sí darnos servicio entre todos, porque la idea es, pues eso, generar como esta red de apoyo en la que los demás se puedan, valga la redundancia, apoyar. También la forma de ver las cosas es diferente. O sea, hay un approach de inclusión, de equidad, de diversidad, de accesibilidad, de sustentabilidad, ¿no? O sea, antes de que algo se haga, se tiene que estudiar profundamente cuáles van a ser las repercusiones de eso que se va a hacer, ¿no? Le decía ayer justo a mi amigo que es como, güey, pues las personas no somos consideradas recursos explotables, ¿no? Así como tampoco los recursos naturales deberían de ser, o sea, recursos, porque son su propia cosa, o sea, no solo son, o sea, desde nuestra perspectiva humana, con el simple hecho de llamarlos recursos, ya estamos diciendo
este, ya estamos no nombrando, pero explícitamente diciendo que son para ser explotados o que son algo valioso, pero desde un punto de vista materialista, ¿no? Entonces, em, eso es realmente, yo creo que algo en lo que todos podríamos trabajar en ello. O sea, en cómo cambiar nuestra visión. Obviamente todo esto es un problema estructural eh, que viene del sistema capitalista y de cómo se acomodan las estructuras de poder y cómo estamos todos como pues debajo de una pirámide, ¿no? Y yo, sobre todo en América Latina, lo sentí en prácticamente todos mis trabajos en México, pues esta estructura jerárquica y esta explotación laboral salvaje, de no hay horarios fijos, de trabajas prácticamente todo el día, o sea, afortunadamente pues yo no trabajaba los sábados, pero hay personas que sí, o domingos, o sobre todo también, bueno, las personas que viven, que no son empleadas, pero bueno, hablando de la gente que es empleada, o sea, lo mucho que trabajamos, las pocas vacaciones que hay, o sea, ¿cómo puede ser que hasta hace unos años solo eran 6 días, creo que, de vacaciones? Ahora creo que son 12. Y también cómo puede ser posible que el primer año no tengas ningún día de vacaciones. O sea, para mí que me cambié tantas veces de trabajo. Y también que estuve en muchísimos trabajos en los que no estaba o sea, como contratada legalmente, sino que me pagaban de una forma medio shady, o sea, de que no tenía seguro social y esto como que se permite muchísimo en la industria creativa y es como, pues si lo piensas, o sea, como que, o sea, simplemente o sea, es una salvajada y es algo que, o sea, yo regresaba a mi casa en algunas épocas de mi vida yo regresaba a mi casa llorando y pensaba, o sea, güey, literal pensaba como que hacía la cuenta de cuántas horas me quedaban al día para hacer algo y era como o sea, ya era bañarme. Entonces era como yo queriendo hacer mi proyecto a la par, o sea, de que bueno, trabajo en esto, pero a la vez también sigo dibujando, güey, hago el Inktober, me pongo a vender mis libretas con mis diseños, pues simplemente pues era demasiado, o sea, em, o sea, genuinamente es algo que que debe de cambiar, ¿no? Porque no es posible, no es justo y también es una forma en la que nos tienen a nosotros los artistas y creativos medio esclavizados al sistema, generándole ganancias pues a la gente que ya tiene demasiado varo, la neta, y aparte publicitando cosas pues que en su mayoría son cosas que o sea, que no merecen la atención de nadie. O sea, yo las cosas que más me frustraban de trabajar en publicidad era pensar como, güey, estoy haciendo puras cosas que la gente le pone skip, güey, o que hace así. Es como, estoy produciendo basura, ¿no? Entonces, o sea, pues eso me deprimía porque yo decía, güey, no es posible como pues que todo el mundo odiamos la publicidad, hasta la gente que la crea, o sea, y cada vez, o sea, no sé, quiero hacer también un video al respecto, y sí lo voy a hacer, pues sí, sobre cómo, o sea, también de alguna forma, la publicidad, o sea, es que justo a mí me decía ay, ¿qué está pasando? Me estoy sintiendo un poco mareada. Me decía un sujeto como que ya las generaciones más jóvenes estaban vacunadas en contra de la publicidad y cuando se daban cuenta de que algo era publicidad, luego lo quitaban y así. Y entonces ya se convirtió, o sea, como que ya es bien difícil saber la diferencia entre la realidad y la publicidad, lo cual ya me parece como bastante grave. Pero bueno, entonces la idea también como de las cosas de las que voy a estar hablando en mi podcast, pues también tiene mucho que ver con esto, ¿no? O sea, cómo la ideología permea pues la forma en la que vivimos, y cómo sí es posible, o sea, crear un mundo diferente, ¿no? Y cómo ahora yo desde mi perspectiva puedo ver pues, o sea, lo injusto que es realmente, ¿no? O sea, de cómo vivimos nuestras vidas y de las cosas a las que o sea, los grupos interesados
oprimirnos, pues están como muy contentos de que nosotros nos ¿qué será? O sea, como que nos aplaquemos, ¿no? Obedezcamos y sigamos el sistema como es. Entonces, bueno, más o menos ese es, o sea, puedo decir a grandes rasgos que esa es como mi experiencia laboral, y es como un poco de lo que quiero pues seguir hablando dentro de este podcast. El estado actual de mi vida es pues hace algunos meses me mudé a vivir a Países Bajos, em, para estar más involucrada con la organización con la que trabajo, porque y también, o sea, bueno, porque pues sí, porque simplemente quiero aprender lo más que pueda. Yo desde que apliqué a este trabajo, em, o sea, uno de los objetivos principales de haber aplicado es aprender cómo funciona, cómo se sostiene una organización de este tipo, cuáles son las diferencias realmente con este lado corporativo, que pues güey, realmente son muchas las diferencias. muchas las diferencias, pero me muestra cada día y me inspira a ver cómo, pues, qué otras cosas son posibles, ¿no? O sea, que es posible que construyamos un mundo en el que pues no estemos tan explotados y en el que realmente pensemos cuáles van a ser las consecuencias de nuestras acciones y de lo que estamos haciendo, y que nos tomemos también la libertad a veces de tratar de salirnos del loop automático en el que estamos, ¿no? Entonces, bueno, también me mudé por acá porque, o sea, genuinamente me da la oportunidad de vivir una vida más alineada con mis principios y mis valores. Como les dije desde el principio del video, yo soy una persona muy independiente, y pues al ser mujer, aparentemente eso, pues ha sido una cosa difícil. Es sobre todo en un país tan machista como México, en el que, o sea, yo creo que es uno de los países en los que más feminicidios hay. Creo que está en el top 5, o sí, sí, no está en el top 10. Entonces, pues sí, realmente estoy como muy agradecido de tener la oportunidad, pues sí, de poderme enfocarme más como en mis proyectos creativos y de poder seguir siendo independiente pues sí, sin estar siempre como todo el tiempo a la defensiva o tratando de sobrevivir. O sea, no sé, realmente yo los entiendo, amigos, y si alguno de ustedes está pasando por eso, sepan que sí hay solución, solo es temporal. Entonces, bueno, en general esta soy yo. Em, ¿Qué más puedo añadir? Tengo 2 gatos, se llaman Maple y Santino, que seguramente también hablaré de ellos en otros videos, porque ahorita los considero realmente mi único hogar, porque pues algo que he aprendido sobre esta última mudanza que hice, que fue una mudanza, la verdad, muy simbólica y grande, porque tuve que dejar pues básicamente todo atrás, hasta partes o sea, no solo mis cosas, no solo mi familia, ¿no? Mis amigos, o sea, también partes de mí misma, fantasías o ideas, expectativas que yo tenía, también esta conexión con mi país que yo siempre he amado y siempre he querido regresarle todo lo que me ha dado, porque la verdad es que a mí México, o sea, solo me ha dado mucho, y agradezco mucho pues haber tenido la oportunidad de estudiar en la UNAM, que es algo que pagan todos los contribuyentes y que para mí fue valiosísimo dentro de mi camino como pues sí, o sea, profesional, ¿no? Y no solo eso, como persona, o sea, realmente me cambió la vida y las personas a las que me expuso y la gente a la que conocí y todo eso. Entonces, pues sí, como que después, a lo mejor en otro video ahondaré más al respecto, pero sí, en general más o menos, pues esta soy yo, hasta donde yo misma me puedo ver ahorita. Y me irán conociendo más mientras más les vaya contando historias, y vean también mi contenido en Instagram, que la verdad estoy tratando de tener la mayor parte de mi contenido en mi página web, que es corazondejaguar.com.
Pues para seguir teniendo como esta independencia también de las redes sociales, porque al final de cuentas nadie de nosotros manejamos el algoritmo y en cuanto a Meta se le ocurra que ya no quiere mostrar tu contenido, pues adiós, ¿no? Entonces, pues nada, igual les recomiendo que se pasen a ver un poco como de mi página. Y pues nada, les agradezco mucho que hayan estado conmigo estos minutos de su día y espero verlos en el próximo episodio. Adiós.